Un saludo para todos, muchachos, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy voy a realizar el resumen semanal de esta última semana operativa que también va a servir como expectativa para esta próxima semana que se viene, así que va a quedar como un premercado, por así decirlo, en donde vamos a estar entonces muy atentos a qué es lo que puede pasar. Y nada, para hacerlo rápidamente vamos a empezar de una vez. Acá tenemos un gráfico de una hora. A mí siempre me gusta analizar los gráficos desde la parte más macro, pero bueno, vamos a empezar desde un gráfico de 4 horas. Vamos a borrar esto acá. Vamos a borrar todas estas cosas de aquí y vamos a señalar la semana. La semana empezó acá el 9 de octubre, 10 de octubre, el lunes, bueno, más o menos por acá empezó la semana. Y este fue todo el desarrollo de esta última semana. Fue básicamente un rango macro donde el precio se estuvo moviendo. Primero, a nivel de 4 horas, tuvimos, digamos que una estructura. Y después de la noticia de peticiones por desempleo y también el índice de precios al consumidor, generaron este movimiento volátil el día jueves que llevaron el precio hasta una zona de distribución donde, bueno, se empezaron a distribuir, a acumular muchas ventas, muchas órdenes de venta, hubo también mucha liquidez por encima de mínimos y por debajo, por encima de máximos y por debajo de mínimos, así que nuevamente inyectaron una fuerte gasolina hacia la baja y bueno, el precio cerró el mínimo del día y muy cerca a el mínimo del día jueves, que fue la noticia. Así que para la próxima semana va a ser un precio bastante objetivo. Entonces, básicamente, extrayendo de esto, vamos a extraer de que al principio fue un mercado tendencial, es decir, estábamos a favor de ese mercado bajista. El mercado venía haciendo que máximos y mínimos cada vez más bajos, como lo hace un mercado bajista, solo que en 4 horas lo hace a su manera. Por eso hay que aprender a interpretar muy bien cada time frame. En este caso el de 4 horas se veía bastante bajista desde el día lunes, ya fue el día de la noticia donde cambió totalmente la estructura del precio. Sin embargo, el precio volvió nuevamente a retomar nuevamente ese camino bajista. Ya acá en el gráfico de una hora, pues yo básicamente lo que hago es hacer un seguimiento más exhaustivo, por así decirlo, de cada movimiento, de las sesiones, etcétera, buscando digamos, comportamientos, movimientos inusuales que son básicamente de liquidez, profesionales buscando cazar órdenes de stop loss por encima de máximos, por debajo de mínimos. También utilizan las líneas de tendencia como puntos de retoma de liquidez, así que siempre hay que tener ese pensamiento institucional de que todos los patrones de análisis técnico clásicos que sabemos y como hemos aprendido trading, por así decirlo, esa información y esos conceptos que son, por así decirlo, universales, son los que utilizan las instituciones para poder sacar del mercado a las personas. Esto utilizando piscinas de liquidez, saben dónde se encuentran las órdenes de todos y van y buscan por encima o por debajo de las líneas de tendencias. Podemos ver en doble techo, doble piso, lo que se le llaman equal highs o equal lows también. Máximos donde la gente piensa que son unas resistencias, pero en realidad digamos que son estructuras creadas para que la gente piense eso y después caer en la liquidez. De igual manera, el hecho de uno leer el mercado o interpretándolo, digamos que de una manera más profesional, no quiere decir que uno no pierda operaciones, ¿no? Porque el mercado al fin y al cabo decide solito qué es lo que va a hacer. Pero cuando lo vemos de esta manera, siempre vamos a tener nuestras probabilidades a favor. Primero, vamos a favor de la tendencia. Segundo, vamos a ver la intención institucional, los puntos de liquidez donde el precio pueda generar esos movimientos de manipulación. Y tercero y cuarto ya tiene que ver con el tema del trade, la gestión, la emoción, etcétera. Entonces es un proceso bastante extenso. Entonces vamos a tomar toda esta semana y vamos a bajarla acá. Básicamente eso es lo que tenemos, este fue el movimiento, el resumen del movimiento general de esta última semana de trading. Tenemos acá la apertura del día domingo de la sesión nocturna Asia y London, y a partir de esas franjas blancas, por así decirlo, son las franjas de la sesión NI. Así que vamos a revisar rápidamente qué es lo que hizo el precio. El día lunes, por ejemplo, el día lunes un poco antes de la apertura, media hora de la apertura, el precio se situó por encima del máximo de Asia como zona de liquidez. Inmediatamente la sesión se desarrolló totalmente bajista. Esto queda como un punto de liquidez donde se manipuló, donde se saltaron todos los stops del rango de Asia para el precio continuar a la baja. Este día tomamos un largo por acá, por este punto, pero bueno, ya eso es otra cuestión. Ya para el día martes, ¿qué es lo que notamos nosotros? Empezamos a ver que la sesión del día lunes de NI quedó en un punto medio, o sea, cerró en un punto medio, pero realizó un mínimo más bajo, es decir, nos encontramos todavía dentro de un fractal bajista a nivel de 15 minutos, 4 horas, un día. Entonces continuamos con esa visión bajista. Ya para el día martes tenemos el máximo de Asia acá en su apertura, una hora después de la apertura, por ahí a las 8 de la noche. En Asia aprovecha para realizar, barrer los mínimos
debajo de la sesión NI del lunes. Y fíjense cómo el precio se sitúa por debajo del mínimo de la sesión del lunes. Para mí, sacando un poco de liquidez de largos, de personas que iban buscando el rechazo del precio. Después de esa caída generada el viernes de la semana antepasada, el precio barre mínimos, después vuelve y en este mínimo de acá el precio continúa la estructura o el fractal mayor, que sería corrida, retroceso, corrida. Entonces acá continuamos nuevamente con esa estructura bajista. ¿Qué sucede? Que prácticamente si vemos el lunes y vemos el martes fue la misma estructura. El precio se sitúa por encima del máximo de Asia a las 11 más o menos de la sesión NI. Se sitúa por encima, barre los cortos que estaban ya montados en la sesión asiática, los cortos que habían generado este movimiento y que mucha gente ya se encontraba aguantando sus operaciones, pero sus stop loss se encontraban en break-even o bien por encima del máximo, que es como lo más normal. Por eso el precio sube de repente y después cambia totalmente. No es que el precio suba porque tenía que subir, después caiga porque tenía que venir a manipular. No, en caso de que el precio se toma como referencia, en caso de que el precio llegue a X o Y punto de interés, puede existir manipulación. Y si existe manipulación, pues probablemente haya una doble intención en el mercado. Así que hay que estar muy pendiente siempre de qué es lo que hacen los time frame menores, lo que llaman LTF o low time frame, para poder tomar una decisión más acertada y poder tener siempre un riesgo bajo tratando de interpretar esto. Si vamos por ejemplo al resumen de la semana, yo tendría un largo acá en stop loss como de menos 20 puntos, acá tendría mi primer corto con más 160 puntos. El día miércoles no hubo ninguna operativa, el precio quedó básicamente oscilando, se situó por debajo de los mínimos de Asia, de la sesión del día miércoles, la sesión asiática el día miércoles, ya la sesión NI se situó por debajo del mínimo de Asia y no hizo mayor cosa. De igual manera, esto es un gráfico de 60 minutos, probablemente usted en el gráfico de un minuto o temporalidades bajas, probablemente el día miércoles o todos los días va a encontrar fuertes movimientos. Para mí, en este caso, lo vi un poco tranquilo, ya que bueno, no me disparó aquellos puntos específicos de interés donde esperaba que el precio llegara para poder participar. Aparte de que si en gráficos mayores se vio un movimiento más indeciso, como si fuese un tipo de rango durante la tarde de ese miércoles. Yo digo que probablemente era porque ya al próximo día se venían las noticias más importantes de la semana y también muy importantes del mes, índice de precios al consumidor y peticiones por desempleo. Fíjense, el día jueves el mercado realizó su mínimo normal, sube y fíjense que en esta subida el precio, esta subida es más por manipulación, la verdad, porque esto es por la noticia. Y si ustedes se fijan, una vez sale la noticia de peticiones por desempleo y el IPC, el mercado sin mentir, subió por ahí unos 150 puntos, no sé si más, hacia arriba y después cayó por ahí unos 500 hacia abajo. Yo tomé dos cortos acá. Yo tomé dos cortos anticipándome a la noticia, no operando dentro de la noticia, sino anticipándome a ver si lograba proteger mi stop loss en break-even y quedaba ya posicionado ante un movimiento repentino de la noticia. Pero tuvimos riesgos demasiado bajos, a 10 puntos el stop loss en el Nasdaq, cuando por beneficio yo puedo sacar 200, 180, 300. Entonces esto acá lo hice con el fin de poder al menos tener la oportunidad de aguantarme la noticia, pero también con un bajo riesgo que existe de de movimientos en contra bastantes volátiles. Entonces acá nos vamos negativo, después el mercado cae, la reacción de la noticia, el precio nuevamente sin razón alguna se devuelve y realiza máximo del día. Estuvimos buscando varios cortos por estos niveles, nos fuimos negativo aproximadamente menos 100 puntos este día. La verdad es cuando el precio totalmente cambia su estructura, cambia todo lo que venía realizando, todo el comportamiento que venía realizando desde el día lunes. Digamos que la razón principal se encontraba en el comunicado, en esta noticia del tema de peticiones por desempleo y demás. Ya después el mercado se sitúa por encima del máximo de la semana, podría decir. El máximo de la semana, día lunes, quedaría por este punto una zona de oferta bastante interesante. Sin embargo, en time frame medianos y digamos 4 horas, se veía el precio ya con una estructura alcista. Pese a este movimiento del día jueves, el mercado en los time frame menores y de 4 horas, ya a nivel estructural, veíamos como el precio había roto totalmente todos los puntos de control hacia arriba que encontrábamos por parte de la oferta. Pero esto yo no lo tomé de esa manera porque este movimiento para mí, el movimiento del día jueves,
listo, es un movimiento del mercado, pero es una estructura o es una reacción que está muy ligada a una noticia. Entonces yo eso no lo tomé como un movimiento sano hacia arriba, sino que continué con esa expectativa y ya para el día viernes, es decir, ayer, estuvimos buscando nuevamente un corto, utilizando varios patrones de tomas de liquidez de instituciones, smart money, etcétera, donde vimos que el precio había cambiado de estructura en time frame de 15 minutos y esperamos a que el precio fuese a barrer la liquidez que se había generado durante la sesión nocturna, es decir, la sesión Asia y Londres. Y ya para este día, que fue el día de ayer, pudimos lograr tomar unos cortos por acá y lograr salir en más 200 puntos. Sin embargo, el precio continuó y bueno, no ha hecho mínimo del día jueves, pero el precio continuó fuertemente hacia abajo, brindando el doble de beneficio que tomé. Eso que tomé un ratio, eso que ingresé en este trade con un ratio 1 a 5 y aún así el precio continúa descolgándose. ¿Por qué? Porque a pesar de todo tenemos una estructura macro, a pesar de todo a nivel económico, a nivel político, como lo quieran ver, la situación actual no es una situación alentadora para la economía de Estados Unidos y realmente no tiene que ser uno un experto para darse cuenta los datos macroeconómicos más importantes de la USA que se están viendo totalmente afectados, la subida intensa de los tipos de interés, la inflación. Entonces son temas que ya son más fáciles de comprender y sabemos que el mercado va a estar siempre muy propenso a sufrir por este tipo de cosas. Así que para mí el día jueves fue un movimiento bastante falso hacia arriba. Para mí fue buscar liquidez por encima de todos esos mínimos que se había generado la semana pasada, es decir, el día lunes, el día martes, el día miércoles. Este día jueves fue a barrer absolutamente todas las operaciones que se estaban aguantando, es lo que yo pienso, porque el día viernes el mercado automáticamente vaya hacia un mínimo como si nada, pero respetando la estructura macro, que es lo más importante. Y aquí vamos finalizando la semana, por acá fueron como otros 3 cortos. Este día tuve 5 operaciones negativas, algo muy normal. El día lunes una operación negativa, el día martes tuvimos este target acá y el día viernes tenemos este beneficio acá y bueno, esta semana la hemos cerrado bastante positiva. Así que nada, aquí dejamos el resumen de esta semana, lo que se dio. Pues realmente se puede hacer un poco más profundo, pero eso es como un resumen general de lo que hizo el precio, las tomas de liquidez, conceptos de liquidez y manipulación, etcétera. Más adelante los vamos a tocar. En estos momentos, para que ya sirva como premercado para la próxima semana, el mercado se situó, vamos a borrar esto es como un rango, pero básicamente el mercado nuevamente entró en una estructura bajista, así que yo la verdad es que no pensaría en largos aún. Para mí el precio el día lunes, es decir, la próxima semana va a venir a buscar estos mínimos de acá, este POC, punto de interés, donde se generó esa recuperación masiva. Entonces me parece que va a ser un punto importante, ya que si el precio se lleva a este punto, pues bueno, ahí sí lo más probable es una continuación, pero una cosa que yo me pregunto mucho es hasta dónde va a encontrar el piso el mercado, ya que, bueno, nosotros de por sí seguimos ingresando corto, 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 mientras el mercado lo indica, porque al fin y al cabo la acción del precio y la tendencia es lo que realmente predomina. También nos ligamos muchos a los acontecimientos macroeconómicos y siempre vamos a favor del movimiento general, pero es una pregunta que me hago porque es primera vez que tengo esta experiencia en el mercado donde tenemos más de 40 y pico por ciento de caída y estamos ante una eventual crisis, por así decirlo. Entonces, sabemos que ante estos tiempos es muy complicado que el mercado suba. Siempre lo hace de manera lenta. Ante cualquier movimiento el mercado puede ir a tocar mínimos del día fácilmente. Entonces, siempre trato de buscar la tendencia general. Aquí vamos a finalizar el video. Espero que les sirva bastante. Y nada, estamos hablando en un próximo video. Muchas gracias a todos.